Trump devasta Irán a las 23:15 mientras 6.000 marineros permanecen atrapados en barcos sin una ruta segura, mientras el régimen de Teherán insiste en desafiar el paso por el estrecho de Hormuz. Irán atacó barcos mercantes, puso en riesgo a tripulaciones civiles y ahora siente el peso de la respuesta estadounidense. Se reportaron explosiones en el sur de Irán, incluyendo Bandar Abbas y áreas cercanas a Sirike. Oh, un ruido. 13 de diciembre. Sí, São Paulo en São Paulo, São Paulo en São Paulo en São Paulo. Mientras las defensas aéreas iraníes intentaban reaccionar ante nuevos objetivos hostiles, el contraste se volvió brutal. Por otro lado, más de 20 buques de guerra de Estados Unidos patrullan las aguas de Medio Oriente. Por el otro, cientos de embarcaciones comerciales siguen atrapadas con casi 6.000 trabajadores marítimos sin una salida segura. J.D. Vance resumió la advertencia a Teherán. Si intentan cerrar el estrecho de Hormuz, el ejército estadounidense responderá. Nosotros transportamos gran parte de la energía del mundo. Esa arteria debe permanecer abierta, y eso es lo que los iraníes deben saber. Si intentan cerrarla, habrá una respuesta de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Es así de simple. ¿Qué atacó Trump a las 23:15? ¿Por qué Irán se metió precisamente con barcos civiles? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. El Comando Central de Estados Unidos confirmó una nueva ronda de ataques contra Irán por segundo día consecutivo después de la ruptura del alto el fuego. La acción fue presentada como una respuesta directa a los ataques iraníes contra 3 barcos comerciales que cruzaban el estrecho de Hormuz. Fue entonces cuando Trump decidió aumentar el costo para Teherán. No fue una respuesta simbólica. Fue un golpe calculado en puntos usados para amenazar la navegación. Los barcos mencionados por Estados Unidos fueron el MT Al-Hekayat, con bandera de las Islas Marshall, el MT Wedjan, con bandera saudita, y el MT Cyprus Prosperity, con bandera de Liberia. Para Washington, los ataques contra esas embarcaciones rompieron el alto al fuego y demostraron que Irán no estaba usando Hormuz como defensa, sino como herramienta de presión contra el mundo. El régimen intentó probar el límite. Bandar Abbas entró en el centro de la crisis porque es una ciudad próspera, una ciudad portuaria estratégica en el sur de Irán, directamente conectada al eje del estrecho de Hormuz. Informes de la prensa internacional señalaron explosiones en la región y la activación de las defensas aéreas iraníes tras nuevos ataques. Sirike también apareció en las actualizaciones, con reportes de detonaciones y movimiento militar cerca de la costa. Teherán, como suele hacer, intentó controlar la información. Pero la propia prensa lo terminó revelando. La estatal iraní admitió que se escucharon explosiones en el sur del territorio. La situación en el mar se volvió aún más grave, porque casi 6.000 marineros siguen atrapados en cientos de barcos en el Golfo Pérsico. La Organización Marítima Internacional, vinculada a la ONU, condenó los ataques contra embarcaciones comerciales y advirtió que estos trabajadores no deberían arriesgar la vida solo por hacer su trabajo. El secretario general, Arsenio Domínguez, pidió que los armadores y operadores eviten nuevos cruces mientras no se garantice la seguridad de las tripulaciones. Ese es el punto humano de la crisis. No se trata solo de Trump, Irán, misiles y buques de guerra. Hay cocineros, operadores, ingenieros, capitanes y marineros atrapados en embarcaciones que no pueden salir de manera segura. Ellos no deciden la política exterior. Ellos no comandan bases militares, solo trabajan en el mar. Aún así, se convirtieron en víctimas directas de la presión que Teherán puso sobre el estrecho de Hormuz. Estados Unidos también mostró fuerza naval. Más de 20 buques de guerra estadounidenses empezaron a operar en aguas de Medio Oriente mientras el Comando Central refuerza la narrativa de seguridad regional y libertad de navegación. El mensaje es claro para Irán y para cualquier milicia alineada con el régimen. La ruta no quedará a merced del miedo. La Marina estadounidense está presente, patrullando, escoltando y mostrando que intentar destruir o cerrar el paso puede salir caro. J.D. Vance reforzó ese mensaje con una frase corta y dura. Si Irán intenta cerrar el estrecho de Hormuz, los militares estadounidenses responderán.
Nosotros transportamos gran parte de la energía del mundo. Esa arteria debe permanecer abierta y eso es lo que los iraníes necesitan saber. Si ellos intentan cerrarla, habrá una respuesta de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Es así de simple. Ese es el acuerdo. Ellos pueden acatar esto o pueden pasar exactamente por lo que les pasó anoche. Esto seguirá sucediendo hasta que abran esa ruta y dejen de disparar a los barcos. Es simple. La declaración coincide con la postura adoptada por Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde ya había indicado que podría atacar a Irán nuevamente. Pocas horas después, las explosiones en el sur de Irán demostraron que la advertencia no era solo presión verbal. Teherán reaccionó intentando invertir la narrativa. El mando militar iraní acusó a Estados Unidos de agresión y prometió una respuesta aplastante. Pero la dificultad del régimen es explicar por qué los barcos comerciales se convirtieron en objetivo en primer lugar. Cuando Irán ataca embarcaciones civiles, le da a Washington la justificación perfecta para ampliar la presencia militar en la región. Con cada ataque contra barcos, Teherán pierde el argumento y fortalece la mano de Trump. Israel también sigue de cerca la escalada. La interpretación en Tel Aviv es que Washington puede mantener los ataques por más de una ronda, especialmente si Irán sigue amenazando el estrecho de Hormuz. La coordinación militar entre estadounidenses e israelíes se ha vuelto parte del ambiente regional, con enfoque en defensa, inteligencia y preparación para nuevas acciones. Mientras tanto, el funeral de Ali Khamenei en Irak añadió otro peso político al momento. Multitudes acompañaron el cortejo en Nayaf y Karbala, ciudades sagradas para los chiitas. La cifra de 2.3 millones de participantes fue divulgada por las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paramilitar iraquí aliado al eje iraní, pero no hubo confirmación independiente. Aún así, la escena sirvió para que Teherán intentara transformar el luto en una demostración de fuerza regional. Esta movilización en Irak tiene un cálculo religioso y político. Nayaf y Karbala ya reciben a millones de peregrinos en grandes eventos chiitas y los grupos alineados con Irán tenían interés en mostrar una gran cantidad de gente en las calles. El régimen quería una imagen de fuerza justo cuando sus puertos y posiciones militares estaban siendo atacados. La fotografía de la multitud ayudó a Teherán, pero eso no cambia el hecho principal. En el campo militar, la presión estadounidense aumentó. El presidente iraní Masoud Pezeshkian también intentó atacar a Estados Unidos en su discurso político, acusando a Washington de intimidación y manipulación. Pero la crisis en Hormuz no comenzó por un discurso. Comenzó con ataques a barcos comerciales y con el intento iraní de usar una ruta internacional como instrumento de amenaza. Trump entendió el movimiento y respondió. Respondió en el punto más sensible para el régimen, la capacidad de controlar el miedo en el estrecho. El petróleo volvió a subir con fuerza ante la posibilidad de un bloqueo. Y eso muestra por qué la respuesta estadounidense tiene peso mundial. El régimen apostó que podría presionar a los barcos civiles, inflamar sus bases políticas y asustar al comercio global. Recibió ataques adicionales, vio a Bandar Abbas y Sirike volver al centro de las explosiones y ahora enfrenta una presencia naval estadounidense que está siendo reforzada en la región. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con la verdad. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante. Gracias.